somos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, de un te quiero, un te amo, pero ya nos deseamos, ya estamos bailando tú y yo. El próximo paso puede ser un beso, ay Dios, estar enamorándonos, seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.
Inicio la presente sesión ordinaria con fundamento en el artículo 20, punto número 1 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. En mi calidad de vicepresidente conduciré esta sesión, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 27 diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado vicepresidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 20 de diciembre del 2016. 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. 4. Lectura y trámite legislativo de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles, remitida por el senador César Octavio Pedrosa Gaitán, vicepresidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 5. Lectura del oficio signado por el ciudadano Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular las iniciativas siguientes. Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2017. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2017. 6. Lectura del oficio signado por el doctor Alberto de Jesús Cantoral Marina, director jurídico de este honorable Congreso del Estado de Chiapas, mediante el cual remite iniciativas de leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 7. Lectura, discusión y votación
del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas relativo a la iniciativa de decreto por el que se deroga el artículo 2 del decreto número 233, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a establecer el programa especial de apoyo para la regulación de la tenencia de la tierra y el establecimiento de un esquema de subsidios de derechos estatales. 8. Lectura y trámite legislativo de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Chiapas, presentada por la diputada Viridiana Figueroa García, integrante de esta 66ª legislatura. 9. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado vicepresidente. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta Presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2016. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Riche Distel de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado vicepresidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 8 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo. Los integrantes de la suscrita comisión someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunido en la Sala de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 20 días del mes de diciembre del 2016. Atentamente, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Honorable Congreso del Estado, el diputado Rubén Peñalosa González, presidente, el diputado Jesús Arnulfo Castilla Milla, vicepresidente, la diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, secretaria, la diputada María Eugenia Pérez Fernández, vocal,
y la diputada Fabiola Ricci Distel, vocal. Está leído el dictamen, diputado vicepresidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del reglamento interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Fabiola Ricci Distel se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se le pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Aprobado por mayoría, córrense los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado vicepresidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Artículo 1. Se reforma la fracción 32 del artículo 32 y la fracción 32 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 7 días del mes de diciembre del 2016. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, presidente; diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla, vicepresidente; diputada Fabiola Ricci Distel, secretaria; y diputado Mauricio Cordero Rodríguez, vocal. Está leído el dictamen, diputado vicepresidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano.
En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado vicepresidente. Aprobado por mayoría, córrense los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos minuta proyecto del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles, remitida por el senador César Octavio Pedrosa Gaitán, vicepresidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Riche Distel dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputado vicepresidente. Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, presente. Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a usted expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejoras regulatorias, justicia cívica e itinerante y registro civil. Atentamente, el senador César Octavio Pedrosa Gaitán, vicepresidente. Está leído el documento, diputado vicepresidente. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 99 del reglamento interior de este Poder Legislativo, esta presidencia se permite proponer a la Honorable Asamblea que la minuta proyecto de decreto presentado sea considerada como de urgente u obvia resolución. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si la minuta presentada es de considerarse como de urgente u obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, es de considerarse como de urgente u obvia resolución la minuta presentada. Honorable Asamblea, someteremos a discusión la minuta proyecto de decreto presentada. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal la minuta proyecto de decreto presentada. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios
Abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Fabiola Riche Distel se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se le pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado vicepresidente. Aprobado por unanimidad, córrense los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el ciudadano Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular diversas iniciativas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós dé lectura al oficio de remisión. Con gusto, diputado vicepresidente. Ciudadanos diputados integrantes de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 27 fracción primera y 28 fracción segunda de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derecho del Estado de Chiapas. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Decreto de presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2017. Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2017. Atentamente, licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno. Está leído el oficio, diputado vicepresidente. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el doctor Alberto de Jesús Cantoral Marina, director jurídico de este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, mediante el cual remite iniciativas de leyes de ingresos municipales correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Riche Distel dé lectura al oficio de referencia. Con gusto, diputado vicepresidente. Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del H Congreso del Estado, presente. Por este medio y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 del Código Fiscal Municipal, así como lo establece en los artículos 32, numeral 1 y 2, fracción cuarta, 39, número 1, fracción cuarta, 43, número 1, inciso D, y 96 de la Ley Orgánica del H Congreso del Estado, me permito informar a usted la relación de los 69 ayuntamientos del Estado que cumplieron con la presentación de la Ley de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2017, los cuales son los siguientes: Acacoyagua, Acala, Aldama, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Cacahuatán, Comitán de Domínguez, Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicomucelo, Chilón, Escuintla, Francisco de León, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huistán, Huistla, Izhuatán, Ixtapa, Ixtacomitán, Jiquipilas, Juárez, La Grandeza, La Independencia, La Libertad, La Trinidad, La Trinitaria, La Rainza, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenijapa, Marqués de Comilla, Metapa de Domínguez, Mezcalapa, Montecristo de Guerrero, Ocosingo, Ocosocautla de Espinosa, Ostoacán, Palenque, Panteló, Pichucalco, Pijijiapan, Reforma,
San Cristóbal de las Casas, San Luca, Siltepec, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiate, Sunuapan, Tapalapa, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tumbalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Simón, Unión Juárez, Venustiano Carranza y Villacomatitlán. Lo anterior con la finalidad de actualizar el trámite parlamentario que corresponde, sin otro particular, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente, el doctor Alberto de Jesús Cantoral Marina, director jurídico. Está leído el documento, diputado vicepresidente. Túrnese las iniciativas a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se deroga el artículo 2 del decreto número 233, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a establecer el programa especial de apoyo para la regularización de la tenencia de la tierra y el establecimiento de un esquema de subsidios de derechos estatales. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado vicepresidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se deroga el artículo 2 del decreto número 233, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a establecer el programa especial de apoyo para la regulación de la tenencia de la tierra y el establecimiento de un esquema de subsidios de derechos estatales. Y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción octava de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se deroga el artículo 2 del decreto número 233, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a establecer el programa especial de apoyo para la regulación de la tenencia de la tierra y el establecimiento de un esquema de subsidios de derechos estatales. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de las Comisiones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 26 días del mes de diciembre del 2016. Atentamente, por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Honorable Congreso del Estado, diputado Rubén Peñalosa González, presidente, diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla, vicepresidente, diputada María Eugenia Pérez Fernández, vocal, diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, vocal, diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa, vocal, y diputada Fabiola Richie Distel, vocal. Está leído el dictamen, diputado vicepresidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós se sirve a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado vicepresidente. Aprobado por mayoría. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Chiapas, presentada por la diputada Viridiana Figueroa García, integrante de esta 66ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Riche Distel dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputado vicepresidente. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Chiapas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito que se presente la presente propuesta sea considerada como de urgente y obvia resolución. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada Viridiana Figueroa García, integrante de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputado vicepresidente. Compañeras y compañeros legisladores, en atención a la solicitud presentada y con fundamento en el artículo 99 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, esta presidencia se permite preguntar a la Honorable Asamblea si la iniciativa presentada es de considerarse como de urgente u obvia resolución. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si la iniciativa presentada es de considerarse como de urgente u obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, es de considerarse como de urgente u obvia resolución la iniciativa presentada. Honorable Asamblea, someteremos a discusión la iniciativa presentada. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido, diputada? Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Viridiana Figueroa García hasta por 5 minutos para argumentar a favor de la iniciativa presentada. Con su venia, diputado vicepresidente. Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, público presente, con esta iniciativa se busca proteger a la sociedad chiapaneca de ser vulnerable ante una oferta desmedida de alcohol mediante establecimientos que aún regulados han proliferado en exceso en nuestra entidad, ya sean como pequeños depósitos de venta o a través de establecimientos con el giro de bares. Todas y todos somos testigos del incremento en nuestra sociedad de las adicciones de diversos estimulantes, como el tabaco, las drogas o el alcohol. Adicciones que generan graves problemas sociales, como la desintegración familiar y las incidencias de delitos, por mencionar algunos. Aun cuando en un panorama nacional Chiapas presenta
un índice bajo al consumo del alcohol entre hombres y mujeres. En el caso de consumo diario en los hombres, el promedio es mayor. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 3.3 millones de muertes en el mundo debido al consumo de esta bebida. Asimismo, es científicamente probado que el consumo nocivo del alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos, no solo mentales, sino también comportamentales, incrementándose de igual forma la incidencia de enfermedades infecciosas, tales como la tuberculosis o el VIH. Por tal motivo, en la presente iniciativa, se ratifica la facultad exclusiva del Poder Ejecutivo del Estado de otorgar los permisos o licencias para el establecimiento de estos giros, excluyendo a ellos a las autoridades municipales. Asimismo, se señala que el Ejecutivo del Estado podrá autorizar cambios de giros y de domicilios de las licencias vigentes. Inclusive los cambios de domicilio y de giro podrán ser de un municipio a otro. Con el objeto de atender de manera inmediata el problema social del consumo nocivo del alcohol, se propone la suspensión definitiva de nuevas licencias y o permisos para el funcionamiento de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, considerando que las existentes son suficientes para nuestra sociedad, misma que ha reclamado un alto a la proliferación de negocios con venta de alcohol. No obstante ello, las licencias vigentes tendrán ahora el carácter de patentes, por lo que el beneficiario no requerirá tramitar nuevas licencias cada año, ya que se renovarán automáticamente previo pago de los derechos correspondientes dentro de los primeros meses de cada año. Por ello, diputados y diputadas, es necesario legislar para prevenir que el consumo de alcohol se convierta en una problemática mayor en nuestro Estado. Es este el momento para que juntos generemos una nueva era de oportunidades para las y los chiapanecos. Es cuanto, diputado vicepresidente. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal la iniciativa presentada. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Fabiola Riche Distel se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado vicepresidente. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbase personalmente con la diputada secretaria Silvia Lilian Garcés Quirós a partir de este momento. No se inscribió ningún legislador, diputado vicepresidente. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Fabiola Riche Distel se sirva a anunciar a la honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión.
Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 2, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Está debidamente anunciado los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputado vicepresidente. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria del día jueves 29 de diciembre de 2016 a las 16:30 horas.